Cordial saludo, mi nombre es Juliet Catherine Plaza Silva, ID 828940 de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. A continuación presentaremos el caso de la familia Álvarez Suárez, una familia que atravesó una problemática generada por las circunstancias del COVID-19. En primer lugar, se quiso plantear frente al caso 3 preguntas. La primera: ¿cuál es la percepción de la problemática presentada en el caso frente a la situación de desigualdad y pobreza dadas las circunstancias del COVID-19? Bueno, como lo hemos venido diciendo, vamos a trabajar con el caso de la familia Álvarez Suárez, de raíces paisas, que decidieron perseguir sus sueños y trasladarse a la ciudad de Bogotá, donde decidieron empezar con un negocio de comidas rápidas que era el sueño de esta familia. Decidieron hacerlo en un punto estratégico de manera que surgiera con mayor rapidez su negocio. Así transcurrieron varios años y en el año 2019 surgió un virus que generó una pandemia a nivel mundial. Y esto debido al subir el índice de contagios por COVID-19 en el país, en los distintos departamentos de Colombia y del mundo. Bogotá, la capital de los colombianos, empezó a sufrir distintas situaciones económicas y de pobreza, las cuales estaban afectando a todas las familias colombianas. Esto generó que hubieran cierres total de muchas empresas, emprendimientos de negocios locales, etcétera, afectando la economía de los colombianos. Entre estos, el negocio de la familia Álvarez Suárez, donde tuvieron que proceder a darle finalidad a los contratos de sus 20 empleados. Esto debido a las situaciones económicas y la falta de ingresos en el negocio y la imposibilidad de pagar el arriendo del local. Y por supuesto, por temas de cuidado y autocuidado frente a la pandemia que estaba sorprendiendo no solo a nuestro país, sino al mundo. Y como un intento de salvación buscaron ayuda del gobierno, pero no recibieron algún incentivo al ser de otra ciudad. Esto generó que regresaran a su lugar de origen, Medellín, generando de esta manera una gran ola de pobreza, de desigualdad, debido a que somos ciudadanos colombianos y se debía prestar alguna ayuda para estas personas. La mayoría de las personas que se trasladan a la ciudad de Bogotá es para tener un mejor futuro, y es exactamente lo que quería la familia Álvarez Suárez. En segundo lugar tenemos: ¿qué repercusiones tuvo la pandemia de manera económica, social y política en las familias colombianas? La pandemia de COVID-19 tuvo una serie de repercusiones significativas en las familias colombianas en términos económicos, sociales y políticos. Algunas de las principales implicaciones incluyen: primero, el impacto económico, el desempleo y la pérdida de ingresos. Muchas de estas familias colombianas perdieron sus empleos o experimentaron reducciones en sus ingresos debido a las restricciones y cierres impuestos para contener la propagación del virus, que esto llevó a dificultades económicas y a una mayor vulnerabilidad financiera. También se aumentó la pobreza. La pandemia exacerbó la pobreza en Colombia, ya que muchas personas que dependían de empleos informales o precarios se vieron especialmente afectadas por las medidas de confinamiento. También tenemos que el acceso fue limitado en casos dados de la atención médica, ya que algunas familias enfrentaban dificultades para acceder a esta atención médica, lo que agravó los problemas de salud y en términos económicos. Como segundo lugar tenemos el impacto social, una educación a distancia, algo que era muy escaso verlo. Entonces, con la transición a la educación en línea, tuvo un impacto desigual en las familias colombianas, ya que no todos los hogares tenían acceso a dispositivos y conectividad adecuados. En términos de salud mental, la pandemia tuvo un impacto negativo en la salud mental de muchas personas, lo que afectó las dinámicas familiares, de pasar más tiempo juntos, uno no se toleraba con el otro, el tener que estudiar de manera virtual,
generaba muchos conflictos, muchas dudas. Y pues por otra parte tenemos la violencia doméstica que se evidenció en el transcurso de la duración del virus. Se informó un aumento en los casos de violencia doméstica durante el confinamiento, lo que afectó a muchas familias. En tercer lugar, el impacto político. Desafíos de gobernanza. ¿Esto qué quiere decir? El gobierno colombiano enfrentó desafíos en la gestión de la pandemia, lo que generó críticas y tensiones políticas. Desigualdades sociales en el enfoque de políticas. La pandemia resaltó las desigualdades en Colombia, lo que llevó a debates sobre la distribución de los recursos y políticas de apoyo, ya que en dados casos la distribución de recursos se daban en gran parte en algo otra zona y en otra zona no se daban. Las políticas de apoyo, ya que pues como se evidencia en el caso de la familia Álvarez Suárez, no se presentó una política de apoyo, un resguardo, algo que apoyara a esta familia que quedó desamparada. En pocas palabras, la pandemia del COVID-19 tuvo un impacto generalizado en las familias colombianas, agravando las desigualdades económicas que ya venimos teniendo y sociales preexistentes, generando desafíos políticos. Sin embargo, las respuestas a la pandemia variaron según la región y la situación económica de las familias, claro que sí. Y pues el gobierno implementó una serie de medidas para tratar de mitigar los efectos adversos en la población. La tercera pregunta que se planteó fue: ¿qué reflexiones surgen a partir de la situación presentada en el caso de la familia Álvarez Suárez durante la situación de emergencia sanitaria? La historia de esta familia Álvarez Suárez refleja de manera conmovedora las difíciles circunstancias que muchas de estas familias colombianas han enfrentado durante la pandemia del COVID-19. Aquí vamos a nombrar algunas reflexiones y observaciones que se pueden derivar de su experiencia. Una de las reflexiones que podemos resaltar es el impacto económico y laboral, ya que la pandemia tuvo un impacto devastador en la economía de muchas familias colombianas, especialmente aquellas que dependían de negocios propios, como lo es la familia Álvarez Suárez. La pérdida de empleo y la incapacidad para mantener el negocio de la familia llevaron a situaciones de crisis económicas. De esta manera, con la pérdida de su negocio, perdieron 20 personas su empleo, 20 personas que dependían de ese empleo económicamente para el sustento de su familia. En segunda instancia tenemos las desigualdades económicas. La historia destaca las desigualdades económicas en Colombia, donde algunas familias tuvieron la capacidad de mantener sus ingresos y otros no. Además, la falta de apoyo gubernamental adecuado a los emprendedores y trabajadores afectó a quienes más lo necesitaban, como es el caso de esta familia que no recibe el apoyo del Estado cuando más lo necesitaba, ya que solo dependían de su negocio y de las ventas que se generaran. Como tercera instancia tenemos el impacto en el empleo y el hacinamiento. La pérdida de empleo y la necesidad de trasladarse a vivir con sus familiares debido a la falta de recursos son dos probables problemas relacionados que muchas familias han enfrentado. Además que el hacinamiento y la falta de espacio pueden aumentar el riesgo de contagio de COVID-19, ya que pues esta familia se tuvo que ir a su lugar de origen con su demás familia y pues obviamente aumentaron los índices de contagio de COVID-19. En cuarta instancia tenemos la salud mental y el bienestar emocional. Esto sugiere que pues las presiones económicas y sociales durante la pandemia también pudieron afectar la salud mental de las personas. Se generó estrés y ansiedad, que fueron desafíos que las familias debieron afrontar cada una en su ámbito familiar. Como quinta instancia, la necesidad de apoyo gubernamental. La falta de incentivos o apoyo gubernamental efectivo para las familias afectadas
Fue un problema que surgió en la historia que marcó la pandemia del COVID-19. Muchos esperaban asistencia en momentos de crisis, lo que destaca la importancia de políticas de bienestar social y económico más sólidas. En sexta instancia tenemos el desempleo y la pobreza que aún se evidenció más, que son problemáticas que Colombia viene viviendo muchísimos años atrás, antes de que la pandemia surgiera. Entonces se evidenció aún más, la pobreza, el desempleo aumentó de forma desbordadora, muchos emprendimientos, empresas entraron en bancarrota, tuvieron que cerrar. Entonces las estadísticas mencionadas por los entes, como la tasa de desempleo y los altos niveles de pobreza, resaltan el impacto generalizado de la pandemia en la sociedad colombiana. Y ya para concluir, esta historia es un recordatorio de que aunque la pandemia ha tenido un impacto global, las consecuencias son experimentadas de manera individual y a menudo desigual. Se resalta esta importancia de abordar las desigualdades y implementar medidas de apoyo económico y social efectivas para proteger a las familias en situaciones de emergencia como esta. Eh, Cuando hablo de las consecuencias que son experimentadas de manera individual, me refiero a que cada persona vivió esta experiencia de manera distinta, que no todos tuvieron las mismas dificultades, que muchos tuvieron que cerrar lo poco o mucho que tenían. Entonces, con esto finalizamos, y espero que me puedan aportar más de lo que piensen que esta problemática generó, y pues muchas gracias.